Cordial saludo, mi nombre es Nelson André Ortiz Rodríguez, soy del grupo 56 de electrónica de potencias, tengo 22 años. En este video voy a explicar mi paso a paso para la creación de variador de frecuencias para un motor AC 120 voltios RMS. Tenemos algunos componentes, marco teórico, introducción, objetivos. Aquí podemos analizar un poco el diagrama de flujo que vamos a manejar. En este caso vamos a centrar en adelante es la legalización y montaje del mismo. Aquí tenemos los parámetros del motor. Es un motor un cuarto HP, 115 voltios RMS, corriente 5.8 amperios, con una eficiencia del 33%, factor de potencia 0.85, rango de operación está entre los 20 Hz y los 120 Hz. Aquí tenemos algunos de los componentes que vamos a trabajar en el circuito, un análisis de la viabilidad técnica. Tenemos el punto de diseño del circuito de potencia. Aquí calculamos algunos parámetros como el capacitor de filtrado, el voltaje de salida en continua. Aquí tenemos la tabla 2, que es la tabla de los datos de diseño del conversor AC/DC. También tenemos el amperaje mínimo que debe soportar el diodo del puente rectificador. Aquí podemos ver la simulación del circuito en Proteus. Utilizamos una fuente, 4 diodos para crear el puente rectificador, y aquí tenemos dos capacitores que nos ayudan a suavizar un poco el ruido de la señal de salida, la resistencia que crearía la carga. Presentamos un análisis de las señales de entrada y salida. Como les decía, la entrada una señal sinoidal, la salida totalmente continua. Tenemos el diseño del circuito de control. Para esto analizamos el voltaje pico de la señal triangular, la frecuencia de la señal triangular, la fuente de alimentación, el voltaje de rizado, el voltaje de salida en continua. Con estos valores obtenidos llenamos la tabla de los parámetros de control del conversor DC-AC. Con esto procedemos a crear la señal SPWM. Para esto hay que seguir algunos pasos. El primero es crear una señal triangular y una senoidal. Podemos ver la comparación de las dos en el mismo osciloscopio, en el mismo punto de referencia, en X, es decir 0. Podemos ver que en varias partes se corta la señal. Esto es lo que nos va a servir para hacer una comparación, y podemos ver un comparador, el cual es en este caso el LM324. En la señal de esta comparación obtendríamos una señal PWM que nos marca un alto cuando la señal senoidal es mayor a la triangular, y un bajo cuando la señal triangular es mayor a la senoidal. Lo siguiente es invertir esta señal, es decir, desfasarla a 180 grados. Las dos señales se verían algo así: señal de entrada y la señal de salida desfasada. Pudiéramos desfasar una a 190, tendríamos algo así, que sería la señal trifásica que se conoce normalmente. Con la señal senoidal desfasada procedemos a hacer una segunda comparación con la señal triangular para obtener otras señales PWM, la cual nos ayudará en un proceso de iniciación mediante este circuito, el cual se compone de 4 resistencias conectadas de cierta forma. Nos ayuda a generar una señal que varía entre positivo y negativo, el cual hace una diferenciación entre estas dos señales, es decir, que cuando la señal 1 es mayor a la otra, se marca un valor positivo, y cuando la otra es mayor a esta, se marca un valor negativo, es decir, se genera una señal con el doble de amplitud de las señales de entrada. Esto nos sirve para generar la parte positiva de la señal y la parte negativa. Cuando tenemos esta señal, procedemos a realizar una inversión de la señal CPWM. Como podemos ver, la señal de entrada es la inversa a la de salida. Esto nos sirve para controlar las dos partes del puente H. Para poder controlarlo tenemos que utilizar un driver manejador, en este caso el IR2101. En el driver manejador podemos ver que las señales de entrada y las señales de salida nos elimina la parte negativa en cada una, haciendo que esta parte encienda la parte alta
y esta parte enciende la parte negativa. Estos voltajes son mucho mayores, estos son aproximadamente como de 8 o 9 voltios y estos ya vendrían siendo aproximadamente 20 voltios. Para poder encender correctamente los transistores MOSFET tenemos el diseño del filtro pasabajos, el cual vamos a utilizar a la salida del puente H para suavizar la señal. Esto se realizó mediante unos cálculos. Aquí tenemos el filtro pasabajos. Acá tenemos el otro filtro, lo hacemos en cada una de las salidas para suavizar las dos señales. Acá un amplificador el cual nos va a ayudar a multiplicar esta señal de entrada en voltaje continuo para entregarle una señal mucho mayor a lo mismo a este lado. Esta sería la señal SPWM normal y esta sería la invertida. Bueno, eso ya sería todo. Más abajo solo tenemos las conclusiones y referencias bibliográficas. Aquí podemos ver todas las partes que componen el variador de frecuencia, el cual es la generación de señales, el comparador A, el B, inversor de la señal seno A, el diferenciador, el inversor SPWM y por último el puente H. Aquí en el puente H podemos ver la carga que creamos, el filtro pasabajos, las dos señales de entrada, la SPW normal y la invertida. Y podemos ver que el amperaje es aproximadamente 355, ya que aquí ya podemos ver el programa en funcionamiento. Aquí podemos ver cómo se están creando las señales, señal en el nodo A y en el nodo B. Son dos señales desfasadas, así es como creamos las dos fases de nuestro circuito. Si quisiéramos solo la tierra, aquí podemos cambiarla de punto para analizarla mejor. Está manejando cada una. La frecuencia, la cual viene desde este punto a este punto, que es aproximadamente 16.5 para una señal de 60 Hz, ya que tenemos que 60 y obtendríamos un segundo aproximadamente. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias.